Bienvenidos de nuevo a mi canal, su espacio favorito para chismes jugosos, noticias frescas y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo y en especial, lo que nos encanta a todos, el drama turco. Hoy, prepárense porque tenemos una bomba que va a explotarles la cabeza. Si lo adivinaron, involucra a nuestros dos tortolitos favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan la época dorada de Erkencikus? ¡Ay, qué tiempos aquellos, llenos de rumores, esperanzas y esa química innegable que traspasaba la pantalla! Bueno, hoy vamos a hablar de algo que ocurrió mucho después, algo que pudo haber sido un hermoso gesto de amor, pero que terminó. Digamos que Can lo convirtió en un meme viviente. Antes de empezar con este chismecito que quema, quiero recordarles, como siempre, que le den al botoncito de suscribirse aquí abajo. No se imaginan lo mucho que me ayudan a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Activen la campanita también para que no se pierdan ninguna notificación. Y ahora sí, pónganse cómodos, agárrense fuerte y prepárense para el drama. Todos sabemos, o al menos intuimos, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue complicada. Al principio, la negación era la norma. Después las indirectas eran más que evidentes. Y finalmente el silencio. Un silencio ensordecedor que confirmaba lo que muchos sospechábamos, hubo algo, pero terminó de una manera, digamos, poco amistosa. Pero antes de que todo se fuera al traste hubo un momento, un pequeño rayo de esperanza, en el que Demet, al parecer, intentó reconciliarse o al menos tener un gesto bonito con Can. Y aquí es donde entra en juego la supuesta sorpresa que Can Yaman arruinó. A ver, pongámonos en contexto. Estamos hablando de una etapa en la que la relación entre ambos era tensa, pero aún no había explotado del todo. Circulaban rumores de celos, de incomprensiones, de agendas apretadas que impedían que la relación floreciera. Demet, siendo una persona, según dicen sus allegados, muy detallista y romántica, decidió preparar una sorpresa para Can. La información sobre la naturaleza exacta de la sorpresa es un poco confusa. Algunas fuentes aseguran que se trataba de una cena romántica sorpresa en la casa de Can, decorada con velas, flores y todo el ambiente propicio para una noche inolvidable. Otros, más aventurados, dicen que Demet había organizado un viaje sorpresa a un destino romántico, tal vez a alguna isla paradisíaca o a una ciudad europea con mucho encanto. Incluso hay quienes afirman que la sorpresa era algo mucho más personal, un regalo significativo que representaba la relación entre ambos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Demet puso todo su corazón y su esfuerzo en esta sorpresa. Quería demostrarle a Can que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, ella seguía apostando por la relación. Quería reavivar la llama, recordarle los buenos momentos y construir un futuro juntos. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que Can Yaman supuestamente arruinó esta sorpresa tan bien intencionada? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según las fuentes más fiables, Can Yaman, al parecer, se enteró de la sorpresa antes de tiempo. Y no fue porque Demet se lo contara sin querer. Fue, según parece, a través de un amigo en común que, sin querer queriendo, le soltó la lengua. Ahora, aquí es donde las versiones difieren. Algunos dicen que Can, al enterarse de la sorpresa, simplemente no reaccionó de la manera esperada. Que no mostró entusiasmo, que no se emocionó, que incluso llegó a poner excusas para no asistir a la cena o al viaje, dependiendo de cuál fuera la verdadera sorpresa. Otros, en cambio, afirman que Can sí asistió a la sorpresa, pero que su actitud fue fría, distante e incluso grosera. Que no agradeció el gesto de Demet, que no valoró el esfuerzo que ella había puesto en organizar todo. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la sorpresa, que tenía como objetivo fortalecer la relación entre Can y Demet, terminó teniendo el efecto contrario. En lugar de acercarlos, los alejó. En lugar de reavivar la llama del amor, la apagó. Pero aquí no termina la historia. Porque, como les dije al principio, Can Yaman, supuestamente, convirtió esta situación en un meme viviente. ¿Cómo? Pues, según cuentan las malas lenguas, Can, después de enterarse de la sorpresa, empezó a hacer comentarios sarcásticos y burlones sobre la situación con sus amigos. Incluso llegó a imitar la forma en que Demet supuestamente le había propuesto la sorpresa, exagerando sus gestos y su tono de voz. Esta actitud, obviamente, llegó a oídos de Demet, quien se sintió profundamente herida y decepcionada. No solo porque Can no valoró su gesto, sino también porque se burló de ella a sus espaldas.
Fue la gota que derramó el vaso, el punto final de una relación que ya estaba tambaleándose. Y aquí llegamos al final de esta historia. Una historia que, como todas las historias de amor y desamor, tiene múltiples versiones y perspectivas. No sabemos con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. No sabemos si Demet realmente organizó una sorpresa para Can, ni si Can realmente la arruinó y se burló de ella. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir terminó de una manera poco amistosa. Y que a pesar de los esfuerzos de ambos por seguir adelante, la sombra de Erkencikus sigue persiguiéndolos. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta sorpresa que Demet Özdemir preparó para Can Yaman y de cómo, según los rumores, Can terminó arruinándola y convirtiéndola en un meme viviente. Hemos explorado las diferentes versiones de la historia y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. Espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, aprecio mucho su apoyo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que Can Yaman realmente arruinó la sorpresa de Demet Özdemir? ¿Creen que la actitud de Can fue justificada o que fue una falta de respeto hacia Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den me gusta al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de este chismecito y, lo más importante, que se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, ampliación de la noticia, asterisco, asterisco. Pero espérense, mi gente, que la cosa no termina aquí. Porque como buena detective del corazón, he estado indagando un poquito más a fondo y les tengo más detalles jugosos sobre esta historia. Para empezar, hablemos un poco más de ese famoso amigo en común que, sin querer queriendo, le echó a perder la sorpresa a Can. Se dice, se rumora, se comenta en los corrillos del jet set turco, que se trata de un actor secundario que trabajó con ambos en Erkencikus. Al parecer, este hombre, cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato para evitarle problemas, es muy amigo de Can y al mismo tiempo, mantenía una buena relación con Demet. Demet, ilusionada con su sorpresa, le contó sus planes a este amigo para pedirle consejo sobre cómo hacerla aún más especial. El amigo, emocionado por la idea, no pudo contenerse y, en una conversación informal con Can, soltó la bomba. ¡Ay, la lengua! ¡Cuántos dramas ha causado! Ahora profundicemos un poco más en las posibles razones por las que Can Yaman pudo haber reaccionado de esa manera tan fría y distante. No olvidemos que en aquel momento, la carrera de Can estaba despegando a nivel internacional. Estaba recibiendo ofertas para trabajar en Italia, España y otros países. Se rumoreaba que estaba obsesionado con su imagen pública y que sentía mucha presión por mantener un perfil determinado. Algunos allegados aseguran que Can veía la relación con Demet como un obstáculo para su ambición profesional. Que sentía que lo encasillaba en un determinado tipo de papel y que le impedía explorar otras oportunidades. Además, hay que tener en cuenta que la relación entre Can y Demet siempre estuvo rodeada de mucha controversia. Desde el principio, los fans de Erkencikus se dividieron entre quienes apoyaban la relación y quienes la rechazaban. Algunos fans consideraban que Demet no era lo suficientemente buena para Can, mientras que otros pensaban que Can estaba aprovechándose de la fama de Demet para impulsar su carrera. Esta presión constante de los fans, sumada a las propias inseguridades de ambos, pudo haber contribuido a deteriorar la relación. Y no nos olvidemos de los celos. Se dice, se rumora, se comenta, que ambos eran muy celosos y que cualquier pequeño gesto de uno hacia otra persona desataba una tormenta de reproches y acusaciones. Demet, por ejemplo, se sentía muy insegura por la constante atención que Can recibía de otras mujeres, tanto fans como compañeras de trabajo. Can, por su parte, no soportaba ver a Demet interactuar con otros hombres, especialmente si eran actores o modelos. Estos celos, que al principio podían parecer una muestra de amor, terminaron envenenando la relación y generando mucha desconfianza. Pero volvamos a la famosa sorpresa. He conseguido información un poco más precisa sobre lo que Demet tenía planeado. Según mis fuentes, se trataba de un fin de semana romántico en Capri, una de las islas más bellas y exclusivas de Italia.
Demet había reservado una suite en un hotel de lujo con vistas al mar, había planeado cenas románticas en restaurantes con estrellas Michelin y había organizado excursiones en barco para explorar las calas escondidas de la isla. Todo estaba perfectamente planeado para crear un ambiente mágico y romántico. Imagínense la desilusión de Demet cuando se enteró de que Can ya sabía la sorpresa y que, además, no estaba nada entusiasmado con la idea. Al parecer, Can le dijo a Demet que estaba muy ocupado con compromisos profesionales y que no podía tomarse unos días libres. Le dijo que agradecía el gesto, pero que no era el momento adecuado. Un jarro de agua fría, vamos. Pero lo peor de todo fue, como les conté antes, que Can empezó a burlarse de la situación con sus amigos. Al parecer, Can imitaba la forma en que Demet le había propuesto el viaje, exagerando su entusiasmo y su tono de voz. Incluso, llegó a decir que le parecía ridículo que Demet pensara que un fin de semana en Capri podía solucionar los problemas de la relación. ¡Qué cruel! Esta actitud, como es lógico, llegó a oídos de Demet y fue la gota que derramó el vaso. Demet se sintió profundamente humillada y decepcionada. Se dio cuenta de que Can no la valoraba como persona y que no estaba dispuesto a luchar por la relación. Fue entonces cuando decidió poner punto final a la historia. Después de la ruptura, ambos intentaron seguir adelante con sus vidas, pero la sombra de Erkendzicus siempre estuvo presente. Los fans no dejaban de preguntarle sobre su relación, los medios de comunicación seguían especulando sobre las razones de la ruptura y, en definitiva, ambos se sentían constantemente observados y juzgados. Can, por su parte, siguió cosechando éxitos profesionales y se convirtió en un ídolo internacional. Sin embargo, su vida personal ha estado marcada por la polémica. Se le han atribuido numerosas relaciones sentimentales, pero ninguna ha llegado a buen término. Algunos dicen que Can sigue enamorado de Demet y que nunca la ha olvidado. Otros, en cambio, aseguran que Can es incapaz de mantener una relación seria y estable. Demet, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera y ha protagonizado varias series y películas de éxito. En 2022, se casó con el cantante Othman Koch, pero el matrimonio duró apenas unos meses. Algunos dicen que Demet nunca pudo superar la ruptura con Can y que eso influyó en su fracaso matrimonial. Y aquí termina esta historia, mi gente. Una historia llena de amor, desamor, celos, ambición y, por supuesto, mucho drama. Una historia que nos recuerda que las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo son aún más complicadas de lo que parecen. Ahora, cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que Can Yaman se arrepentirá algún día de haber arruinado la sorpresa de Demet Özdemir? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos chismecitos jugosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.